4.2. Mediante la ecuación 4.2 y la información del problema 4.1, determine la resistencia de corriente directa en ohms por kilómetros para el conductor Blue a 20 grados Celsius y verifique el resultado con el de 0.01678 ohmios por 1000 pies que proporcionan las tablas. Calcule la resistencia de corriente directa en ohms por kilómetros a 50 grados Celsius y compare el resultado con la resistencia en corriente alterna a 60 Hz de 0.1024 ohmios por milla que se tiene en las tablas para este conductor a 50 grados Celsius. Explique cualquier diferencia que haya en los valores. Suponga que el incremento en resistencia debido al trenzado es de 2%. Bien, este es un problema de línea de transmisión muy interesante. En los datos me están diciendo que utilice la ecuación 4.2, que dice que la resistencia en DC es igual a la resistividad por la longitud del conductor entre su área. Me dice que tome datos del problema 4.1, que lo hicimos aquí, el problema anterior, y vamos a tomar de ahí que el área de ese conductor de aluminio es 1.033.500 círculos al mil. Me piden entonces que calcule la resistencia en DC en ohmios por kilómetro. Y también me dan como dato que la temperatura es de 20 grados Celsius para ese conductor. Me dicen también que de la tabla, esa resistencia en DC es 0.01678 ohmios por 1000 pies. Es decir, que lo que voy a calcular es este mismo valor, pero en ohmios por kilómetro. Este es el de la tabla. Este lo vamos a calcular real, con los datos que tenemos. Me pide también que calcule la resistencia en DC en ohmios por kilómetro, igual que aquí, pero con un incremento de temperatura, ya no a 20 grados Celsius, sino a 50 grados Celsius. También me dice que de la tabla, la resistencia de corriente alterna es de 0.1024 ohmios por milla a 50 grados Celsius. Y lo que me está pidiendo es que compare ese valor en AC de la tabla con ese valor en DC que voy a calcular, que los dos son a la misma temperatura. Esa resistencia de AC es a 60 Hz. Y me dicen también que considere un incremento en la resistencia en DC de un 2% debido al trenzado del cable. Y que explique cualquier diferencia entre los valores. Eso es lo que me están pidiendo. Vamos entonces a ver cómo le entramos a este problema. Lo primero que vamos a calcular es ese valor de ahí de resistencia en DC y lo vamos a comparar con este, aunque este está en 1000 pies y este lo voy a buscar en ohmios por kilómetro. ¿Qué yo voy a hacer? Yo lo voy a buscar primero en ohmios por 1000 pies para compararlo con eso y después lo voy a llevar a ohmios por kilómetro, que es así que me lo están pidiendo. Para eso yo puedo comenzar por aquí diciendo que la resistencia en DC va a ser igual a la resistividad por la longitud dividido entre el área.
Esa es la fórmula básica para una resistencia en DC. Recuerden que esa no es la misma que la AC. La AC la tomamos de la ley de Ohm, que es que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, o lo podemos tomar por la potencia, de que la resistencia es igual a la potencia entre el cuadrado de la corriente. Esta es una resistencia en DC que se busca en un laboratorio. Vamos a ver cómo nosotros con esta fórmula podemos buscar esta resistencia en DC, en ohmios por kilómetro. Lo primero es que yo tengo que obtener la resistividad. La resistividad es un dato tabulado, es decir, está en las tablas para todos los materiales que se le quiera buscar su resistividad. En este caso, el conductor que tenemos es aluminio. Y la resistividad del aluminio a 20 grados Celsius es igual, lo pueden buscar en la tabla o en su libro, a 17. ¿17 qué? Ohmio por círculo al mil, que es esa área, esa área que está ahí, dividido entre la longitud, que la vamos a tomar en pies. Y la multiplicamos por la longitud. La longitud me está diciendo que es 1000 pies. Ponemos aquí entonces que L va a ser a 1000 pies. Y todo eso entonces lo vamos a dividir entre el área. ¿Cuál es el área del conductor? La que obtuvimos del problema que resolvimos anteriormente, el 4.1, que es 1.033.500 círculo al mil. Y a esa resistencia en DC me está diciendo que le dé un incremento de un 2% por el trenzado. ¿Qué significa eso? Como el conductor trenzado viene en espiral, él tiene una distancia en espiral. Ahora, si yo trato de extenderlo y quitarle la espiral, si el conductor es así, quizás se pone así, porque lo voy a tensar. Entonces, como la resistencia se está dando por distancia, entonces no es lo mismo una resistencia de un cable trenzado que de uno que esté totalmente extendido. Entonces, como el cable está trenzado aquí, vamos a incrementarle un 2% por eso. Y se lo podemos poner a esta misma fórmula aquí, multiplicando eso por 1.02. Ese 1 es para que se lo sume a esto, ¿verdad? Y ese 2% entonces se le va a sumar a esa cantidad. Podríamos poner más un 2%, pero así es más conveniente. Bien, vamos a calcular esto ahora, a ver cuánto nos da. Yo tengo aquí que 17 por 1000 me da 17.000. Y que eso lo voy a dividir entre 1.033.500. Y eso lo voy a multiplicar, eso que me dio ahí, por 1.02. Por 1.02. Eso me da 0. Me dice que R de C va a ser igual a 0.01678. Vamos a ver las unidades. Este pies se me va con este pies, este círculo al 1000 se me va con este círculo al 1000 y me va a quedar ohmio, la resistencia. Me queda ohmio. Y ese ohmio que está ahí, como me está diciendo que por 1000 pies que está involucrado,
va a ser ohmio por 1000 pies. Bien, con ese dato, como esto está aquí, vamos a ponerlo ahí para que se entienda, por 1000 pies, ohmio por 1000 pies, cada 1000 pies, el conductor va a tener esa resistencia. ¿Eso es lo que significa eso? Bien. ¿Qué estoy viendo aquí? Que de la tabla me dio el mismo valor. Punto 1678, punto 1678. Ahora, yo tengo que llevar eso a ohmio por kilómetro, porque así que me lo están pidiendo, no ohmio por 1000 pies. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, yo sé que un metro tiene 3.28 pies. Vamos a ponerlo aquí para que eso se vea. Un metro tiene 3.28 pies. Ahora, yo quiero kilómetros, no metros. Entonces, si yo multiplico eso por 1000, de este lado, tengo un kilómetro. Un kilómetro. Le cambio las unidades a metros, lo paso acá, que es 1000. Tengo 1000, pero como la calle me lo dice, un kilómetro. Y si multiplico por 1000 aquí, tengo que multiplicar por 1000 aquí. Y eso me va a dar aquí 3280 pies. Eso es lo que tiene un kilómetro. 3280 pies. Ahora bien, yo busco el kilómetro en pies para yo ponerlo aquí ahora en esto. Entonces yo puedo decir que, haciendo una regla de 3, yo puedo decir que ese valor de 0.01678, ¿verdad? Ohmio, eso es por 1000 pies. Por 1000 pies. ¿Cuál sería ese valor en ohmio si yo tuviera entonces un kilómetro? Bueno, un kilómetro son 3280 pies. Lo puedo poner aquí. 3280 pies. Yo sé que eso es un kilómetro, pero me conviene poner el pie para cancelar eso y que me quede entonces el kilómetro. Entonces yo puedo decir ahora que ese es el valor que me va a dar 3280 por 0.01678 dividido entre 1000. Y eso me da que la resistencia en DC va a ser igual a 0.05504 ohmio por kilómetro ahora, que es así que me lo están pidiendo. Ahí está la solución a esta primera cuestión. Esto es un asunto de cambio de unidades. Aquí tenemos que tener pendiente cómo se cambian las unidades. Vamos entonces ahora a ver la segunda cuestión que me están pidiendo, que me están diciendo que calcule la resistencia en DC en ohmios por kilómetro, pero con un incremento en la temperatura. Es decir, ya no a 20 grados Celsius como aquí, que se hizo en el laboratorio. Ahora lo vamos a ver a 50 grados Celsius. Eso lo podemos hacer aquí arriba. Yo tengo una fórmula importante para los incrementos de temperatura que yo la voy a poner aquí. Voy a decir que R2 sobre R1 es igual a una constante de temperatura que se va a llamar T más T2 dividido entre las mismas constantes de temperatura más T1. Bien, ¿qué significa eso?
Si eso está en una gráfica, eso es un valor para R2 que va a tener una temperatura 2 con la misma constante de temperatura. Si es R1, que es el valor de laboratorio, voy a tener la misma constante y voy a tener la temperatura del laboratorio que se acordó que es 20 grados Celsius. Entonces, esta resistencia que está aquí es la resistencia que yo acabo de calcular aquí, porque la resistencia para 20 grados Celsius. Me están pidiendo ahora esta resistencia de arriba, que es para esta T2, que son 50 grados Celsius. Entonces lo que tengo que hacer es despejar de aquí. Es decir, para que se entienda, yo puedo decir que esa R2 que está ahí es lo mismo que la RDC que me están pidiendo ahora, pero a 50 grados Celsius. Y que esa R1 que está ahí, aplicando a este problema, es esta RDC que la calculamos para 20 grados Celsius. Y puedo poner entonces que RDC, la que me están pidiendo ahora, va a ser igual a R1, que va a ser esa RDC. Esta que está aquí es a 50 grados Celsius. Y esta que voy a poner aquí va a ser a 20 grados Celsius. ¿Qué hacemos? Vamos a poner esta que está en kilómetros. Podemos poner también esa que encontramos por 1000 pies y hacemos la conversión que tengamos que hacer. Ustedes escogen la que ustedes quieran. Pueden escoger esta que está aquí o pueden escoger esta que está aquí. Lo importante es que al final la llevemos esa a ohmios por kilómetro, igual que esta. Entonces, vamos a decir que esta resistencia que está aquí es 0.05504, 0.05504, eso es ohmio. Y vamos a poner un paréntesis aquí para poner esto. ¿Quién es T? T es una constante de temperatura. Y esa constante de temperatura en línea de transmisión se usa para el cobre y para el aluminio. Para el cobre tiene dos valores, dependiendo de si el cobre es recocido, que es al 100%, o dependiendo si el cobre es estirado en frío. Como esto no es cobre, esto es aluminio, a mí me interesa la del aluminio. Y la del aluminio, estirado en frío, dice que esa constante va a ser 228 grados. Entonces, yo puedo poner que eso que está aquí entonces va a ser 228, ¿verdad? Grados Celsius más T2. ¿Quién es T2? O los 50 grados que me están dando, el incremento de temperatura. Pongo aquí 50 grados Celsius. Y aquí abajo tengo T, la misma constante de temperatura, que es 228 grados Celsius. ¿Más cuánto? La temperatura original, la que se hace en el laboratorio, que es 20 grados Celsius. Entonces tengo aquí 20 grados Celsius. Y cierro aquí. Vamos a ver entonces cuánto nos da RDC a 50 grados. Dice aquí 0.061698. Y eso va a ser ohmio por cuánto? Por kilómetro. Esa es la que me están pidiendo aquí, en ohmios por kilómetro, pero eso es una temperatura de 50 grados Celsius. Vamos nosotros a ver algo. ¿Cómo la
temperatura de un conductor determina en cierto grado la resistencia del material, y dice la teoría que a mayor temperatura, mayor resistencia. Vamos a ver cuál de estos dos valores es mayor. Este es para 20 grados Celsius. Tiene una resistencia de 0.5504. Y este que es para 50 tiene una de 0.6.000 o 61.698. Es decir, que este es mayor. Ahí se cumple que a mayor temperatura la resistencia es mayor. Bien, ya hemos terminado con esta cuestión y con esta pregunta también por aquí, que me están pidiendo eso. Yo necesito ahora encontrar la resistencia que me está dando aquí en AC, que es en ohmios por milla, eso me lo están dando, y esta que está en ohmios por kilómetro, yo debo llevarla a ohmios por milla, porque me están pidiendo que las relacione, es decir, que me diga qué usted ve cuando usted dice que R de AC sobre R de DC, todo eso a una temperatura de 50 grados Celsius. Esto que está aquí, que haga esa relación de la resistencia en corriente alterna y la resistencia en corriente directa. Vamos a hacerla. La resistencia en corriente directa en ohmios por kilómetro, la que yo calculé para 50 grados Celsius, es 0.061698. Eso es ohmio por kilómetro. Y la que me está dando el problema aquí para AC es .1024. 0.1024 ohmio por milla. Bien, evidentemente que este cociente que me va a dar aquí no lo puedo realizar porque tengo que poner o todo en ohmio por milla o todo en ohmio por kilómetro para que sea congruente eso. Entonces vamos a ver cómo llevamos ese kilómetro a milla. Una milla yo sé que es igual a 1.61 kilómetros. Eso es una milla. Entonces, podemos decir con este dato de que una milla es 1.61 kilómetros. Vamos a hacerlo aquí arriba. Que si 0.061698 ohmios es un kilómetro, entonces podemos decir que 1.61 kilómetros, que es una milla, ¿cuánto sería entonces? Entonces podríamos decir que 1.61 por 0.061698, eso sería igual a 0.0993. Y ese valor que está ahí, entonces sería en ohmio por milla. Así lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, si eso es así, podemos decir entonces que R
de A6 es igual a 0.1024 ohmios por milla dividido eso y dividido esto entre R de DC y R de DC, que estaba en ohmios por kilómetro, ahora está en ohmios por milla, y es esto, que va a ser 0.0993 ohmios por milla ahora. Así lo tengo. Vamos a dividir eso. Vamos a decir que 0.1024 dividido entre 0.09933 me va a dar 1 punto, es decir, que R AC entre R DC va a ser igual a 1.03. Lo podemos dejar ahí. Ohmio por milla se me va con ohmio por milla y me queda esa constante que está ahí. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que ese 1.03 vamos a llevarlo por ciento. Vamos a ponerle 2 puntos, 1 y 2, y vamos a decir que esos son 3%. ¿Qué significa ese 3%? Esto es la resistencia en AC y esto es la resistencia en DC. Esa relación de la resistencia en AC y en DC a 50 grados Celsius, que es que me dice aquí que de la tabla la R de AC es 0.1024 a 50 grados Celsius, y la que yo calculé en DC es esta que está aquí, que la llevé a ohmios por milla y me dio esto. Es decir, que tengo dos valores de resistencia, uno en AC y uno en DC, para un mismo conductor. Y aquí yo veo que AC es 0.1 y este es 0.0. Es decir, que este valor que está arriba en AC es mayor que el que está aquí abajo, que el de DC. ¿A qué se debe eso? De que para el mismo conductor tenemos una resistencia en AC mayor que una resistencia en DC. Evidentemente que al efecto piel. Al efecto piel. ¿Y cómo se puede explicar eso? A la no uniformidad en la densidad de la corriente que tiene el conductor en AC. A medida que aumenta la frecuencia, entonces eso va haciendo una uniformidad todavía más prolongada. En DC no tenemos ese problema porque no tenemos frecuencia. La corriente pasa continua. Entonces eso es el efecto piel. Ese fenómeno que se da en el paso de la corriente por un conductor cuando esa corriente se alterna. La no uniformidad en la densidad de corriente hace que todo el flujo de corriente vaya a irse por la periferia, no proporcionalmente en cada hilo del conductor. Es decir, que si tenemos 37 hilos y supongamos que tengamos 37 amperes, lo lógico es que se vaya 1 ampere por cada hilo. No, eso pasaría en corriente continua, pero en corriente alterna, la corriente tiende a irse por la periferia del conductor, por la superficie. Por eso se le llama efecto piel, porque está por la piel, por fuera del conductor. Hasta aquí este problema, que ya tienen todos sus ítems resueltos. Nos vemos en otro problema. Gracias.